Buenas noches, mi nombre es Kevin Cervantes, mi grupo está conformado por Natalie Figueira, Lorena Fernández y Emilia Sanabria. En el día de hoy venimos a hablarle de una empresa conocida como Federación Nacional de Comerciantes, que es FENALCO, y bueno, el tema a tratar el día de hoy es el EFA, conocido como Estado de Fuente y Aplicación de Fondos. ¿Qué nos dice el Estado de Fuente y Aplicación de Fondos? Y vamos a ver esas fuentes que han venido entrando, o sea, que la administración adoptó en un determinado tiempo. Pero también vamos a mirar en qué la administración usó o aplicó esos recursos dentro de ese periodo, o sea, dentro de ese determinado tiempo también. Entonces, ¿qué objetivo tiene el EFA? Como decía anteriormente, tiene como objetivo, digamos, mirar en cómo se están utilizando esos recursos de la empresa que obtuvimos en ese determinado tiempo. Si se están aplicando de manera oportuna, si de pronto hay un mal manejo de los recursos, ¿ya? Entonces, el EFA tiene como objetivo esto. También se va a encargar de la calidad de la gerencia, es decir, el principio de la conformidad financiera. ¿Qué nos dice el principio de conformidad financiera? Dice, fuentes de corto plazo deberían financiar aplicaciones de corto plazo. Fuentes de largo plazo deberían financiar aplicaciones de largo plazo. Ejemplo, Fenalco decide construir un edificio el cual le va a prestar servicios a 50 años. Pero, ¿qué pasa? Por otro lado, Fenalco financia o financia eh, esos recursos con, con tesorería a un año. Entonces, ¿cuál vendría siendo la aplicación los 50 años, largo plazo? ¿Cuál vendría siendo la fuente? Es un año, ¿verdad? El préstamo que está haciendo con tesorería. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Partiendo de ahí, ya podría más adelante en un futuro ocurrir un problema de liquidez o un problema indicador. ¿Por qué? Porque empezamos haciendo un mal uso. Porque el deber ser, lo que dice este principio, que el deber ser es que si algo que se toma a largo plazo, tiene que darle un recurso a largo plazo. Y algo que se tomó a corto plazo, debe tener su recurso a corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos observar cómo el aumento de cuentas por pagar a corto plazo aumentaron, ¿verdad? También los beneficios empleados. Por otro lado, vemos cómo las cuentas comerciales por pagar a largo plazo y las otras cuentas por pagar a largo plazo disminuyeron. ¿Qué puede estar pasando ahí? Al ver que de pronto, miren los beneficios empleados, que estas son las nóminas de los empleados, aumentaron, ¿qué puede pasar aquí? La entidad puede estar dando un mal uso de esos recursos, es decir, está destinando sus recursos que son a corto plazo, destinándolos para pagos que son de largo plazo, ¿ya? Entonces, partiendo por ahí, estamos violando, o la compañía está violando el principio de la conformidad financiera, es decir, eh, no tiene claro los recursos que se le va a destinar para cada fin. Es decir, si el pago de nómina es mensual, por ejemplo, debe ser mensual. Si el pago de los impuestos es bimestral, cuatrimestral o anual, debe haber un recurso destinado únicamente para ese pago de impuestos, es decir, a corto plazo. La entidad debe sacar recursos a corto plazo. Los recursos que son a largo plazo debe tener recursos a largo plazo. Es decir, en primera parte aquí se podría estar diciendo que la empresa no tiene claro, la parte de gerencia no tiene claro los recursos. ¿Qué podemos hablar de la GIF? Que es la generación interna de fondo. ¿Qué nos dice la GIF, el concepto? Que esta se va a encargar, digamos, de mirar cómo se están utilizando los recursos, o sea, cómo van a ser destinados esos recursos, las operaciones principales de la empresa. Se van a destinar para pagos de dividendos, pero ojo, cabe aclarar que Finalco, por ser una entidad sin ánimo de lucro, no tiene pago de dividendos, entonces por lo cual no se pagan dividendos. Pero también, aquí también nos habla de que para pagos destinados a corto y o largo plazo, ¿ya?
Entonces, dependiendo de cómo esté la generación interna de fondos, o sea, que son las operaciones principales de la empresa, entonces, aquí vamos a determinar si vamos a tomar pagos a largo plazo o a corto plazo. Entonces, si tenemos una generación interna de fondos inestable, en este caso, como estamos viendo aquí, que viene con una pérdida, tuvo una pérdida para el año 2019, ¿qué puede estar pasando ahí? Hay un mal manejo de esa generación interna de fondos. ¿Ya? Se podría decir que sus actividades operativas principales no están siendo bien administradas. Entonces, ¿qué decisión se puede tomar dependiendo de este indicador que nos está mostrando la GIF? Que lo más probable es que FENALCO no tenga cómo pagar deudas a corto plazo, empezando por aquí, por estas que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, como FENALCO no tiene una GIF estable, ¿qué decisión puede tomar la gerencia, la administración respecto al tema? Que se destinen más pagos a largo plazo, ¿ya? Entonces, de esto no habla la generación interna de fondos. Bueno, ahora vamos a continuar con el F, conocido como el estado de flujo efectivo. Aquí vamos a utilizar, bueno, Fenalco está utilizando el método indirecto. Vemos que parte de una ganancia del periodo viene con pérdida, la pérdida del periodo de 2019. Vemos que incluyeron la depreciación de propiedad, planta y equipo, pese a que no es un gasto real, pues esta debe ser incluida para el cálculo del flujo efectivo. Vemos, aquí analizamos que mayormente Fenalco se basa en las actividades de operación, es decir, que ellos muy poco invierten en activos y sus actividades de financiación son nulas, prácticamente la única que podría ser así es la ganancia acumulada, que ya vienen de ejercicios anteriores, pero de resto ellos no, digamos, ellos no financian, no hacen actividades de financiación, por lo tanto, pues este indicador va a estar casi nulo. Lo mismo podemos hablar del tema de las actividades de inversión. Vemos que la propiedad, planta y equipo para el año 2019 disminuyó, por lo tanto, disminuye, cuando el activo disminuye, se va a reconocer aquí de forma positiva. Ahora, cuando el activo aumenta, es decir, por ejemplo, las cuentas comerciales por cobrar, se puede decir que es una salida de dinero. Este afecta ese rubro, es decir, el efectivo. Es por eso que aquí cuando aumenta se reconoce de forma negativa porque en teoría está afectando ese rubro. Como por ejemplo, si Fenalco hace una inversión, por ejemplo, el año 2018, 500.000 pesos, y para el año 2019 tiene 700.000 pesos, pues, ¿cuál fue el aumento? 200.000 pesos. Entonces, en ese caso, se reconocería en actividad de operación como 200.000 pesos, pero de forma negativa. Entonces, aquí vemos entonces el efectivo equivalente del año anterior, que fue 16 millones de pesos, lo podemos ver en el estado de situación financiera, y, y aquí vemos que lo que aumentó o disminuyó, en este caso, disminuyó drásticamente para el año 2019, por lo tanto, quedando el saldo final que quedó en el 2019, que son 4.717.569 pesos, tal cual como lo tenemos aquí en el estado de situación financiera. Bueno, muchísimas gracias. Espero les guste el video. Un saludo para todos. Bendiciones.